Regresamos con este tema de la nacionalización de la industria petrolera en Argentina, el caso que otros leen como la expropiación de Repsol YPF y que tiene muchas ramificaciones. Nuestros invitados, Humberto Calderón Berti, que está con nosotros, un experto petrolero, más de 40 años con la industria del petróleo, y Jorge Argüello, el embajador argentino en la capital de Estados Unidos, en Washington. Calderón Berti, estaba yo diciendo que en 1992 se decidió privatizar en Argentina la industria. Fue en el 98 cuando Repsol compra justamente las acciones de YPF, y 10 años después el presidente Néstor Kirchner forzó a Repsol a involucrar a socios argentinos, y por ello entra el grupo Petersen, yo decía Petersen, pero bueno, de la conocida familia Eskenazi, comprando sin poner un dólar, tengo entendido, un 25% de las acciones que, bueno, serían pagaderas a futuro con la producción de la empresa. Y la pregunta sería, ¿es acaso, digamos, una manera correcta y lógica también de proteger la llamada soberanía energética de un país, o por el contrario, se puede interpretar esto como algo arbitrario, un mal manejo en el negocio? La pregunta que hay que hacerse, Ismael, es ¿qué razones hubo para que el presidente Kirchner auspiciara la participación del grupo Petersen con un 25% de la empresa sin poner dinero? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Ok, ¿y con qué se iba a pagar ese 25%? Con los dividendos de la empresa. La empresa no puede pagar dividendos a un socio y no pagarle dividendos a otro socio. Tiene que pagarle dividendos a todos. Entonces le pagaba a los accionistas argentinos para que ellos pagaran su participación, y le pagaba a los accionistas internacionales o españoles o cualquier parte del mundo que tenían sus acciones en Repsol YPF. Así es como esto funciona. Ahora, la pregunta que uno se hace ahora es ¿por qué, si hay un proceso de nacionalización, como se quiera llamar, o de expropiación, por qué se le aplica a uno de los socios y al otro socio no se le aplica? Por eso es el planteamiento de que la medida es discriminatoria, ¿entiende? Porque tiene que haberse aplicado a todo el mundo. ¿Por qué se le aplica a una sola empresa y no se le aplica a todas? Es otra pregunta que uno se hace. Nosotros nacionalizamos la industria en Venezuela en el año 1976. Yo era el director de las oficinas en el año 1976. Y el ministro de turno de aquella oportunidad me pidió a mí que estudiáramos ese caso y quería nacionalizar un grupo de empresas pequeñas. Y yo fui de la opinión y le dije al ministro, o se hace todo o no se hace nada, porque no se puede hacer parcialmente. Posteriormente, 5 años más tarde, se nacionalizó la industria y se le aplicó la medida de nacionalización a todas sin excepción, y se les pagó una indemnización de acuerdo con la legislación vigente en aquel momento. Y eso es lo que está planteado en estos momentos. ¿Cuál va a ser el resultado? Yo quisiera realmente, me encantaría el año entrante poder compartir contigo, con el embajador Argüello, un programa para ver qué va a ocurrir en Argentina. Yo te voy a hacer el pronóstico de lo que va a ocurrir en Argentina. Pero antes que me haga usted el pronóstico, yo quiero escuchar al embajador Argüello en el sentido sobre justamente esto. ¿Por qué muchos entienden que es discriminatorio? ¿Por qué no se nacionalizó completamente, embajador? Bien. Primera parte, Carla, si me permite, 3.529 millones de dólares es lo que vale el 27% del capital accionario que tiene el grupo Petersen, que es de nacionalidad, como usted sabe, australiana, y que fue comprado por Repsol. Las preguntas acerca de por qué Repsol de España decide comprar esa parte habría que hacérsela a Repsol, y me parece que es un poco aventurado por nuestra parte hacer especulaciones respecto de cuál puede haber sido la motivación. Lo cierto es que esa alícuota vale 3.500 millones de dólares. Número 2. Usted recién mencionaba la cuestión de la discriminación. Internacionalmente, en la materia está aceptado que la discriminación siempre supone una distinción irrazonable. O sea, usted discrimina si solamente expropia capitales nacionales o capitales extranjeros y no nacionales, o capitales de origen, de determinado origen étnico o religioso y no de otros. O como está pasando ahora con España, con la Unión Europea, que han decidido no comprar biodiesel que no sea producido por sus propios países, ¿no? Eso es discriminación. En el caso de YPF, lo que estamos hablando aquí, no se aplica, y van a ver que no se aplica ninguna acusación, ningún criterio de discriminación, por la sencilla razón de que cuando se decide la expropiación se opta por aquella parte que tiene el carácter controlante, es decir, el que tiene el 57%, porque el que tiene el 57%
27% de la empresa es el responsable por la pésima administración que tuvo la empresa y por el perjuicio que se causó a el país. Es por esa razón que se elige directamente ir por el responsable, por el grupo controlante, y esto de ninguna manera implica, y no hay ningún antecedente jurisprudencial en el mundo que suponga que esto supone una medida discriminatoria. Nosotros, reitero, tenemos un convenio con el Reino de España. El convenio dice, y fue firmado antes de que se produjera la privatización de la empresa, que la misma podría ser expropiada si se daban determinadas variables. Uno, que fuera declarada de utilidad pública. Ya está la ley que la declara de utilidad pública con la abrumadora mayoría que acabamos de ver. Dos, que se pague una indemnización adecuada. Le acabo de anticipar que esa indemnización adecuada, la que corresponda por ley, se va a ser pagada. Y tres, que no haya discriminación. Como acabo de explicar, no se verifica aquí la figura de la discriminación. Por esa razón nosotros tenemos, en el marco del convenio con la empresa Repsol, 6 meses por delante a partir de ahora para lograr un acuerdo respecto del precio a pagar. Y lo que el Tratado Bilateral de Inversiones sí nos obliga es que una vez a que el precio esté establecido, sin demora, dice el artículo 5, debe ser pagado. Y así va a ser. Ahora, hablando por ejemplo de otras repercusiones ante esta medida tomada por el gobierno argentino, la Unión Europea ha acordado presentar una denuncia contra las restricciones a las importaciones en Argentina ante la Organización Mundial del Comercio. Esto lo he leído y lo ha dicho una fuente del gobierno español, que han logrado convencer a la Unión Europea de proceder contra Argentina por sus prácticas de restricciones de comercio. Y dicen que antes de España los argentinos han tomado decisiones comerciales contra Japón, contra Estados Unidos, Francia e Italia, o sea que ellos no han sido los primeros, y que la queja se va a presentar ante la Organización Mundial del Comercio. ¿Teme usted, como representante que es del gobierno argentino en Estados Unidos, donde por cierto también tengo por acá que hay el intento de presentar una acusación a Argentina y que pueda ser, digamos, propuesta como resolución acusatoria a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de haber violado normas y acuerdos internacionales? Y esto lo ha planteado un senador de Estados Unidos, Richard Lugar, que es el representante más alto, de más alto rango del Partido Republicano en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. ¿Usted teme que estas acusaciones realmente afecten la imagen internacional que tiene el gobierno argentino en cuanto a inversiones futuras? Vea, en este caso se aplica lo mismo que decíamos hace un rato. Dejemos pasar el tiempo, veamos cómo las cosas, los hechos se desenvuelven y después, en todo caso, aventuremos un juicio. Porque la verdad que tengo que decirle que las inversiones en Argentina continúan y continúan al mismo ritmo que están continuando en México. Estamos hablando de dos países que estamos en los dos extremos de la región de América Latina y el Caribe, y los dos tenemos inversiones extranjeras directas este año del orden del 2% de nuestros respectivos productos brutos internos. Brasil tiene el 3%. Es decir, Argentina se mantiene en el flujo de inversiones extranjeras más o menos en el promedio de la región, que reconocen otros países como Chile, por ejemplo, que tienen un nivel en este momento más alto. Con relación a las acusaciones de la Unión Europea respecto de proteccionismo o limitación a las importaciones, la Unión Europea tiene 27 países. De los 27 países, en el último año, 26 países han ampliado las exportaciones que hacen a la Argentina. Y la Argentina ha ampliado en el lapso del último año en un 30% las importaciones que realiza. Les digo más, de los 20 países que formamos parte del G20, Argentina es el país que más ha ampliado las importaciones, que más ha ampliado lo que permite que ingrese a su país en materia de importaciones. De manera tal que la respuesta es no tememos ese tipo de acusaciones, porque los datos son bastante claros y porque en realidad lo que se está verificando en el mundo es una situación que es la consecuencia de la crisis del año 2008, donde sobran mercaderías para colocar y se mira a los países en vías de desarrollo como para colocar todo lo que no consumen los habitantes o las poblaciones de los países más desarrollados. Esa es la tensión que existe, estamos todos trabajando y lidiando con esto. Quiero ser claro, en la Organización Mundial de Comercio
hay todos los días quejas de todos contra todos. No es que la Unión Europea solamente ha presentado una queja contra la Argentina. Hay quejas dentro de la Unión Europea entre sí y muchísimas. Les digo más, la Unión Europea y Estados Unidos tienen una docena de denuncias de proteccionismo. ¿Sabes cuántas tiene la Argentina o cualquier país de América Latina como denuncias de países de otras zonas? 0. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad. Cuando regresemos yo quiero retomar el tema de este caso de Argentina para ponerlo en contexto. Humberto Calderón Berti, que conoce usted tan bien todo el mundo del petróleo en el mundo, una industria como esta, un recurso tan importante para los países como este, ¿cómo le va mejor? ¿Cómo funciona mejor la fórmula? Las empresas nacionalizadas que controla el Estado, empresas mixtas, empresas totalmente privadas. ¿Cómo poner una industria como esta a funcionar realmente para el propósito del bienestar del país? No, como ha dicho la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que por ejemplo hubo un aumento en el precio de los combustibles en 113% de la gasolina desde 2003, cuando el país estaba necesitando importar combustible. O sea que también uno se pone a pensar en estas cosas y dices, ¿cómo esto puede funcionar de esta manera? Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más.